Muy buenos días. Muy buenos días tengan todas y todos ustedes, agradeciendo su presencia. Y pues hoy viernes damos inicio a la Mañanera del Pueblo. Siéntense, por favor, en representación de la presidenta Claudia Sheinbaum, para dar continuidad a este ejercicio de comunicación y mantener informada a la población sobre las acciones más relevantes del Gobierno federal. Como ustedes saben, la presidenta de México viajó ayer por la noche a Barcelona, España, a donde estará llegando el día de hoy, viernes, con el propósito de participar el sábado en la cuarta cumbre de defensa de la democracia, una iniciativa lanzada en el marco de la 79ª Asamblea General de Naciones Unidas en septiembre de 2024. La titular del Ejecutivo asiste a este evento a invitación del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, y se efectuará en la FIRA de Barcelona, España. La cumbre reúne a líderes de más de 20 países, entre ellos el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, también el presidente de Colombia, Gustavo Petro, entre otros mandatarios y presidentes, jefes de Estado. Como es debido, previamente aquí en la Ciudad de México se envió a la presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Senadores, a la senadora Laura Itzel Castillo, la comunicación correspondiente para informar de la salida de la presidenta de Territorio Nacional de ayer al día 19 de abril. Y como la propia presidenta lo anunció, el mensaje que llevará a este encuentro internacional es un mensaje de paz y enfatizará uno de los principios rectores de la Cuarta Transformación, que es por el bien de todos, primero los pobres. Además de su participación en la cumbre, la presidenta tendrá un encuentro bilateral con el presidente español, así como con otros mandatarios y jefes de Estado. Concluidas las exposiciones, responderemos las preguntas que se planteen y hoy decirles que tenemos como invitadas a la maestra Claudia Curiel de Icaza, secretaria de Cultura, también a la licenciada Karina Luján, directora general del Instituto Nacional del Derecho de Autor, el INDAUTOR. También está la maestra Daniela Alatorre Bernard. Ella es directora general del Instituto Mexicano de Cinematografía, el IMCINE. Ellas estarán abordando el tema de la aprobación de la iniciativa de la nueva Ley Federal de Cine y el Audiovisual, así como la reforma a la Ley Federal de Trabajo y la Ley Federal de Derecho de Autor. También el invitado es el maestro Bulmaro Juárez Sánchez, divulgador de lenguas indígenas, y pues estará con la gustada sección Suave Patria. Así que estamos el día de hoy aquí en la representación de la presidenta, atentos a sus preguntas. Muchas gracias. Adelante, por favor. Muchas gracias, secretaria. Con su permiso, muy buenos días a todas y a todos. Hoy estoy con mis compañeras Karina Luján de INDAUTOR, Daniela Alatorre, directora del IMCINE, porque queremos presentarles dos grandes noticias, que son la aprobación de una ley de cine y reformas a la ley de INDAUTOR, que parten de una misma visión del Gobierno de México, de una política cultural, que es fortalecer al sector cultural y proteger los derechos de quienes trabajan con la voz y con la imagen.
Estas leyes fueron aprobadas el día miércoles y hoy queremos presentar pues en qué consisten, cuáles van a ser estos beneficios para la comunidad, para la industria, para el sector cultural, y agradecer porque la primera que voy a presentar, que es la Ley del Cine y el Audiovisual, es una actualización después de 30 años, que fue una ley impulsada por muchas comunidades culturales, muchos funcionarios. Es una ley que se ha trabajado desde hace muchísimo tiempo y que nos tocó en el segundo piso de la transformación dar luz a esta Ley Federal de Cine y el Audiovisual. Esta ley, como su nombre lo indica, es Ley Federal de Cine y incluye el audiovisual. A diferencia de la ley anterior de hace 30 años, solamente era Ley Federal de Cinematografía. Y de inicio pues se concebía al cine como película. De película hablamos del formato que es esta película, que ahorita Daniela nos explicará de manera mucho más interesante y profunda, pero estamos hablando que hoy el cine tiene un ecosistema mucho más complejo. Hoy el cine se filma con distintos soportes, también digitales. Hoy el cine circula no solamente en las salas de cine, circula también en las plataformas, en los dispositivos, y hoy el cine pues tiene una implicación a nivel internacional desde otro frente que tiene que ver justamente con esta producción y las distintas cadenas de producción. Hoy más que nunca el cine se hace en distintas partes, es decir, se puede filmar en un lugar, los efectos especiales se hacen en otra parte del mundo y el término de la postproducción en otra. Entonces es una cadena que va pasando en distintos países y que necesitaba una actualización de la ley, pero sobre todo hacer una ley basada en derechos culturales y no pensada únicamente en el mercado como la ley anterior, sino que esta, y ahorita lo voy a explicar, incluye pues el derecho del público, el fomento a la equidad, no solamente en el acceso a los incentivos, sino también en las pantallas y en el fortalecimiento de cada uno de los sectores, que son los que vamos a explicar ahorita. Los sectores en el cine no solamente son los que producen, también implica quienes circulan y exhiben y también incluyen al público que consume. Entonces, esta ley tiene un marco mucho más amplio, basado en derechos culturales, y voy a explicar ya muy breve en qué y cuáles son esos cambios sustanciales y por cuál es una gran noticia para el sector cultural. Por principio, como mencioné, no mira solamente a las salas, sino el ecosistema cultural completo, lo digital y también las plataformas. También cambia el enfoque centrado en el público, porque ahora lo importante es que las comunidades puedan participar, acceder y contribuir en la vida cinematográfica audiovisual. Después me gustaría que Daniel explique exactamente cómo es esa gobernanza, cómo estamos trabajando con las comunidades, cómo se acceden a los incentivos para que justamente se descentralicen los apoyos, lleguen a muchos otros estados y se incluya una pluralidad de visiones como es nuestro país, un país pluricultural, y que no sea únicamente la visión de unos, sino que exista el derecho a narrarse a sí mismos. Esta ley enfatiza el derecho y tiene una atención prioritaria en infancias, juventudes y grupos en situación de vulnerabilidad, y también cambia la arquitectura del fomento. Este es uno de los puntos centrales que fue una lucha de la comunidad cinematográfica y que concluye en esta ley. Y se consolida, se cristaliza desde un lugar muy propositivo, porque la presidenta autorizó que el fomento al cine, además de que se garantiza por el Estado como un derecho cultural, va a tener un incremento progresivo dependiendo evidentemente de la disponibilidad, pero que está marcando pues el interés y la relevancia de una industria, de las distintas comunidades y de la importancia del cine como una herramienta también de soberanía nacional, que significa
que nosotros tengamos narrativas propias que hablen de nuestros contextos culturales y que no necesitemos o que tengamos la disponibilidad de más narrativas y de no consumir únicamente pues las producciones internacionales, donde quizá hay muchas muy interesantes, pero que no necesariamente apelan ni hablan de nuestro contexto cultural. Eso es muy importante. Esto sirve justamente para garantizar la presencia del cine real mexicano en mejores condiciones de circulación, porque además, algo que es también muy importante, es que se mantiene el 10% de exhibición en salas, algo que ya venía en la ley pasada, pero que ahora se aumenta para el cine mexicano y se amplía de 7 a 14 días el periodo mínimo en cartelera, y se estará supervisando de manera semestral para que la exhibición del cine nacional pues tenga mayor presencia y pueda tener mayor competitividad frente a las grandes industrias. Esto también es una ganancia de la comunidad en coordinación, porque además hay que decirlo, en una coordinación con todas las cadenas y el ecosistema audiovisual que están apostando por el cine mexicano. Esto también incorpora medidas concretas de inclusión para el público, como subtitulaje adaptado, audiodescripción, y esto garantiza el acceso cultural sin barreras. Y otro tema central, el primero es el fomento, que se garantiza desde el Estado de manera progresiva; el segundo, la exhibición con mayor día y mayor presencia; y el tercero es el fortalecimiento de la memoria audiovisual del país, al consolidar obligaciones de conservación, restauración, digitalización y difusión del acervo. ¿Qué significa esto? Que estamos construyendo una memoria del patrimonio audiovisual. Todo lo que se filme en México, todo lo que corresponda a nuestras tradiciones, a todo lo que se hable de nuestro país, se consolida en un acervo que va a estar al frente de la Cineteca Nacional. Anteriormente se filmaba mucho, pero no necesariamente había un archivo. Entonces, muchos directores para regresar a su película tenían que buscarla, pedir permiso. Más allá del tema de los permisos de exhibición, va a haber una consolidación y un acervo que va a hablar de toda la memoria audiovisual de nuestro país, de nuestras creadoras, de nuestros creadores. La segunda es la reforma a la Ley de Derecho de Autor y Ley Federal del Trabajo. No sé si ustedes recuerdan que en algún momento los artistas de doblaje, que además los intérpretes y los artistas de doblaje en México son de los mejores del mundo, se manifestaron y pidieron que hubiera un apoyo del gobierno para proteger su trabajo frente al uso indebido de la inteligencia artificial o frente a quienes hacían uso de su trabajo sin remuneración justa. Nos reunimos con la comunidad, con la consejería, con las plataformas, con todo el ecosistema, y se atiende el problema actual, que es uno de los más importantes, y ustedes lo conocen, que es la inteligencia artificial, que difícilmente se ha regulado en el mundo porque es algo que va mutando y que implica mucha complejidad, pero que en esto sería una de las primeras que regulamos en el campo de la cultura, que es el uso de inteligencia artificial y otras herramientas tecnológicas para reproducir o utilizar la voz y la imagen de personas intérpretes sin consentimiento. Pasaba que se usaba la voz, se reproducía eternamente, no había remuneración justa, aparecían sus voces modificadas con inteligencia artificial, nadie les avisaba, y esto es para proteger justamente a los artistas intérpretes. Con esto, ¿en qué cambia? Gracias a esta reforma, pues se reconoce con mayor claridad la voz, la imagen como parte del trabajo artístico y de la identidad profesional. Se establece que cualquier uso mediante herramientas tecnológicas requiere de autorización expresa e informada y condiciones contractuales claras. Esto suena quizá muy obvio, pero no era así. Entonces es algo que es muy, muy importante. Y también se fortalecen los mecanismos para evitar la suplantación o el uso no autorizado. Esto sirve, insisto, para proteger la fuente de trabajo de intérpretes, actores y voces profesionales,
para evitar que la tecnología sustituya de forma indebida la labor humana. Si bien la inteligencia artificial en algunos campos puede ser muy benéfica, muy beneficiosa, en el campo cultural tenemos que ser muy cuidadosos para que no sustituya o para que no suplante el trabajo de los artistas. Y para darle, por supuesto, certeza jurídica a un terreno donde la innovación en algún momento avanzó mucho más rápido que la legislación, pues bueno, nos estamos poniendo al corriente con esta iniciativa que ahora ya se aprobó y que da derechos a los trabajadores en el tema de voz y tal. También se establece que la tecnología sí, quizá puede avanzar, pero no a costa de los derechos y el trabajo de quienes crean, y distingue, algo que también es muy importante, distingue la suplantación indebida y los usos legítimos como la parodia y la sátira. Esto es muy importante porque la libertad de expresión en este país pues es fundamental, y tenían reserva en algunos casos de pensar que por no tener el uso expreso ya no se pudiera hacer sátira o parodia. Esto no tiene nada que ver, son cosas distintas. Por supuesto que está permitido porque no se está haciendo uso, no se está tratando de equiparar exactamente la voz de los artistas, sino de hacer una sátira o de hacer una parodia, que es parte también de la crítica y de la disidencia que es legal en nuestro país. Estas dos aprobaciones son fundamentales, como mencioné, actualiza las normativas, nos ponemos al corriente también con los avances tecnológicos y protegemos a los artistas. Eso es cuanto en relación a la aprobación, secretaria, y también están mis compañeras ahorita para que nos hagan preguntas y podamos profundizar y les podamos dar más información. Y solo recordar que el Circuito Nacional de Festivales por la Paz, que presentamos con la presidenta y que lleva ya varias semanas, donde estamos trabajando con los distintos estados y vamos a atender a más de 7 millones de jóvenes como parte de atención a las causas, como el derecho a la cultura, a la participación. Vamos a tener el día de mañana en Veracruz un concierto masivo con un artista de música electrónica, porque nos basamos en lo que nos van pidiendo las comunidades, en un festival que estamos haciendo en colaboración con ellos, con el Estado, agradecerle a la gobernadora, a la secretaria de Cultura, el Festival Puerto Sonoro, en la macroplaza del Malecón de Veracruz, y vamos a tener muchas propuestas, empezando por talento local. ¿Qué quiere decir? Que hay artistas, DJs locales, también hay sonideros, hay muchos artistas de la propia comunidad de Veracruz y del propio país, y también un artista internacional que se llama Martin Garrix, que comparte cartel con el Jarocho Selector o talento como Exodia, Tadeo Fernández, Jessica, Sonido Famoso, y toda esta diversidad de géneros pues permite la convocatoria a un encuentro para jóvenes, para las familias, acceso gratuito, así que nos vemos mañana en Veracruz, inicia a partir de las 4 de la tarde y estaremos ahí en una gran fiesta. También estarán los Ángeles Azules este fin de semana en Cancún, que se suma al Circuito de Paz, y me gustaría ir a un video, Belmont, si puedes, con Veracruz, para que se animen, allá nos vemos. Muchas gracias. Es cuanto, gracias. Muy buenos anuncios por parte de la Secretaria de Cultura, nuestra compañera. Adelante, por favor, con sus preguntas. Estamos hoy aquí con la maestra Claudia Curiel y pues vamos a dar paso a sus planteamientos. Adelante, por favor. Gracias, Yufel Carolina de Código Libre. Secretaria, ¿nos puede confirmar si irá la candidatura de la gobernadora a la gobernatura de San Luis Potosí?
Bueno, primero quiero decirle claramente que los temas electorales pues no son de esta tribuna, y decirles que en todo caso, bueno, estará en otra instancia cualquier decisión al respecto. No nos puede adelantar nada usted. Esa sería mi respuesta, compañera. Ok, en otros temas le podría preguntar del tema del derrame de ayer. Si usted, como oposición de la gobernatura, nos puede decir cómo se explica que un grupo de científicos y organizaciones civiles estuvieron ante el diagnóstico correcto de esto. Yo le puedo decir que sobre este caso, que ayer claramente en la Comisión Interinstitucional explicó paso a paso en qué consiste esta problemática, y que ellos hablaron cada uno en su especialización y en su responsabilidad, y que explicaron ampliamente. De todas maneras, pues como ellos mismos dijeron, las investigaciones y todos los planteamientos que se harán continúan. Es una cosa que continúa. Hicieron planteamientos de cada una de las acciones que van a seguir en estas próximas semanas. ¿Y de investigación? Sí, claro. Okay. Secretaria, diga. De parte de Gobernación, ¿cuáles son los 3 riesgos en materia de gobernabilidad del país en este momento? ¿En qué temas o sectores se están trabajando? Pues nosotros tenemos 3 subsecretarías, como usted sabe. Las 3 subsecretarías atienden diferentes temas, pero específicamente pues está la subsecretaría de Gobierno, la subsecretaría de Gobernación, con su unidad de gobierno, que atiende las movilizaciones en calle, que atiende las problemáticas que plantean los diferentes sectores, las demandas, digamos, todo lo que tiene que ver con la situación de calle. También con otras demandas que no necesariamente se ven en la calle, sino que piden ser tomados en cuenta por alguna instancia que no quiera hacerlo. Entonces esos, Gobernación les llama, se sienta con la parte demandante y se sienta con la autoridad correspondiente. Esa es una parte, digamos, en general, pues son públicas las movilizaciones que se hacen diario y se atiende a todas y a todos. O sea, no hay una exclusión para alguien que no, que nosotros digamos a ese no y a ese sí. El diálogo por parte de la Secretaría de Gobernación está abierto permanentemente. Y la mesa siempre está puesta y dispuesta. Claro, necesitamos aviso para poder agendar cada una de las mesas en el transcurso del día. Y hay que decir que no solamente se atienden en Bucareli, sino a veces se asiste a las diferentes dependencias y también en los diferentes estados del país. Si mañana va a haber una reunión, por ejemplo, en Guanajuato, para atender temas específicos del campo, por ejemplo, pero la semana pasada hubo en Sinaloa y en todo el país, diariamente hay atención de las problemáticas planteadas en todo el país. También está la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración. En este caso, pues atendemos muchas problemáticas del país y otras pues son problemas que tienen que ver con el desarrollo diario, por ejemplo, con el tema de discriminación. Hay una instancia de esta subsecretaría que es el CONAPRED, que atiende esas quejas, esa problemática. Lo relacionado también con la Comisión Nacional de Víctimas, Comisión Nacional de Búsqueda, todo el tema de desaparecidos, todo el tema de la cuestión que tiene que ver con el mecanismo de periodistas, de protección a periodistas. Entonces, todos los días se atiende una buena cantidad de problemáticas.
Por ejemplo, que también depende de esta subsecretaría, está el tema de justicia, que ustedes aquí a veces hacen planteamientos sobre personas que están en los reclusorios, en la cárcel, o que acuden personas a tocar la puerta de Gobernación y dicen, necesito que me atienda este tema porque en tal entidad se cometió una injusticia o alguna autoridad que lo haya hecho, una acusación injusta. Entonces, buscamos que la salida para estas personas de las cárceles, de los reclusorios, cuando así procede o cuando el juez y el Ministerio Público ven que las pruebas no son suficientes y se ayuda a poner en libertad a las personas. Por cierto que no veo una de las periodistas que plantearon a dos personas que estaban injustamente, son hermanos, injustamente detenidos en Chiapas, y se atendió el asunto en todo el mes de marzo. La denuncia a ustedes aquí en la mañanera fue el 28 de febrero y en el mes de marzo se atendió y por fortuna antier salieron de la cárcel allá en Chiapas y está la familia que mandó dar las gracias a la presidenta. Era una cuestión de justicia que ustedes aquí, uno de ustedes señaló que estaban esas dos personas injustamente. Se aclaró que ellos fueron acusados por otro delito y estaban dentro de la cárcel cuando ocurrieron los hechos. Entonces se vieron por parte de todas las autoridades de Chiapas que eso era injusto y se pusieron en libertad. Entonces, cosas así que han pasado, a veces piden algo que no corresponde con lo que dice el demandante de esa queja. Y en esas ocasiones pues no podemos hacer más que darles la atención de ver efectivamente cómo suceden estos hechos. Pero es mucho que tiene que ver con la Comisión de Amnistía, que atiende el tema de preliberaciones y demás. Y la otra subsecretaría que tiene que ver con construcción de paz y atención en el territorio también de diversos temas, entre ellos asuntos religiosos, por ejemplo. En esta subsecretaría que está la compañera Rocío Bárcena encabezando, atendemos el tema, por ejemplo, de las ferias de paz en todo el territorio, pero específicamente, por ejemplo, ahorita en Michoacán, en las diferentes mesas de paz en todo el país que estamos ahí trabajando con los gobiernos municipales, con los gobiernos estatales, y se hacen las jornadas de paz que aquí hemos informado. Entonces esa es otra cuestión en donde tenemos mesas, diálogo con diferentes entidades para atender las problemáticas también, pero también lo hacemos en territorio, tocando puertas y atendiendo, escuchando las quejas y atendiéndolas también. Ahí hay varios programas, entonces es una problemática. Entonces, si usted me dice si hay una cuestión de riesgos, pues los que se ven diario, no hay una cuestión así que usted dijera, este es el riesgo de hoy. Más bien vemos todos los días las problemáticas que nos plantean, no solamente por parte de los ciudadanos, a veces por parte de las autoridades, donde también intervenimos. A veces pues es un gobernador, ayúdame con tal organización, ayúdanos con tal dependencia que vamos atrasados en una cuestión. Entonces, pues también nosotros estamos en contacto, somos el enlace con el poder legislativo, con el poder judicial, con todos los organismos autónomos. Cuando ellos así deciden que tienen alguna cuestión que tratar con el gobierno, pues también los atendemos en la Secretaría. Entonces, también vamos caminando en diferentes temas, pero eso quería plantearles. Muy bien, y en estos temas que se plantea, ayer la presidenta dijo
dijo que se van a escuchar las opiniones del alto comisionado y verán en qué términos se puede colaborar con el tema de los desaparecidos. Aquí la pregunta es, secretaria, ¿qué cambió para que el gobierno pase de rechazar el informe de la ONU a aceptar la colaboración con el alto comisionado? Sí me interesa mucho lo que usted está diciendo y hay que señalarlo. Una cosa es el contenido de un documento, ¿sí? O sea, no estamos a favor de las conclusiones de ese documento. Seguimos estando en contra de las conclusiones de ese documento. Eso no cambia, nunca cambiaron. Y estamos también por continuar trabajando de la mano con todos los organismos internacionales. Nosotros colaboramos con el alto comisionado desde siempre, por lo menos desde que se recuerda en este trabajo de esta administración. Es de lo más importante lo que hemos hecho en el trabajo con el diario, con el alto comisionado de Naciones Unidas que está en México y también con el alto comisionado de Naciones Unidas que está en Ginebra. Entonces nosotros nunca hemos dejado de trabajar con todos los organismos internacionales. Trabajamos con ACNUR, trabajamos con la Organización, por ejemplo, Internacional de Migración, trabajamos con todos los mecanismos que tienen que ver con derechos humanos. O sea, nosotros fuimos los primeros que dijimos sí, levantamos la mano para estar de acuerdo con el comité. Una cosa es decir no estoy de acuerdo con el contenido o con lo que quiere decir este documento porque no toma en cuenta la información que nosotros le decimos. Pero incluso para el tema de búsqueda de desaparecidos, nosotros hemos trabajado con el alto comisionado y gracias a ellos hemos tenido apoyos internacionales. Ellos apoyan, por ejemplo, con la Organización de Población, con la UNFPA de Naciones Unidas, en el tema de forenses, en fin, hay mucho trabajo con ellos. Y yo me comprometo a que la próxima semana, ya una vez que termine la visita con el alto comisionado, podamos nosotros estar informando sobre lo que significa ya los resultados y el avance del programa de trabajo sobre el tema de desaparecidos. Sí. No solamente es la Secretaría de Gobernación, es una comisión en la que estamos trabajando no solamente para el tema de la visita del alto comisionado, para la cual nos hemos preparado, no sabemos todavía cuál es la agenda porque esa la ve la Cancillería y el alto comisionado directamente, pero nosotros estamos en la disposición de recibirlo, igual que recibirá seguramente a colectivos, seguramente a otras autoridades que ellos, el alto comisionado, ha manifestado la decisión de verlos, de entrevistarse con ellos. Nosotros estamos preparados para cualquier reunión con ellos y son varias dependencias las que participan. Entre estas preparaciones, ¿sí se permitiría el acceso total a la información y expediente sobre las desapariciones? Siempre han tenido toda la apertura de la información. México es de los países que más colabora, pero eso no quiero decirlo, no queremos decirlo por parte de nosotros. Pregúntenles a los diversos organismos cuántas reuniones se llevan a cabo con las autoridades mexicanas, no solamente con la autoridad federal, ellos también visitan o ven, se entrevistan con las autoridades estatales, municipales, con el Poder Judicial, hacen recorridos, hacen visitas, en fin, están permanentemente trabajando con nosotros. Yo quiero agradecer
aquí a todos los organismos internacionales, incluyendo a la Cruz Roja, por ejemplo, con la cual también tenemos trabajo en campo sobre el tema de búsqueda de desaparecidos. O sea, estamos de la mano siempre trabajando, pero insisto, una cosa es el trabajo diario y otra cosa un documento. Son dos cosas totalmente distintas. Lo quiero aclarar. Secretaria, ¿tendrá información o detalle de cuándo va a ser la inauguración del tren suburbano que conectará a Buenavista con el AIFA? No, todavía no lo tengo, pero si en el transcurso de la conferencia sabemos, pues ahorita nos pasará una tarjeta aquí el eficiente equipo de comunicación social. Entonces, aquí están mis compañeros siempre pendientes del trabajo. Y por último, sí. Ayer se reunieron empresarios sobre el PACIT aquí en Palacio. ¿Nos puede dar usted parte cuáles fueron esos acuerdos que usted nos comente? Yo solamente en general diría que continúan con los mismos acuerdos que ya venían haciendo sobre el tema de la baja de la inflación. Eso yo no estuve en la reunión, pero en general pues es una preocupación de la presidenta siempre estar al pendiente de todos los temas relacionados con la economía. Ella personalmente siempre está atendiendo los temas con los empresarios, tienen una reunión periódica sobre el tema del PACIC. Entonces, en general, hay muy buena disposición de los empresarios para trabajar con el Gobierno de México y seguir atendiendo la demanda ciudadana de que no aumenten los precios de los alimentos básicos. Y así se ha estado trabajando y lo vamos a seguir haciendo. Okay, muchas gracias. Gracias. Adelante. Es que voy a ir aquí. Como la presidenta aquí y acá. Gracias, secretaria. Muy buenos días a todas, a todos, a todas. Liliana Noble, de Pulso Saludable. Secretaria, si me permite preguntarle a la secretaria Curiel, decía usted acerca de este acervo que se va, esta memoria audiovisual que se va a conservar en un lugar en particular. Entendería que va a ser como una especie de audioteca o videoteca. Yo quisiera conocer quiénes van a poder tener acceso a estos materiales y bajo qué circunstancias, y si van a poder echar mano de ellos a través de una crestomatía o de réplicas. ¿Cómo sería esta utilización? Esa sería mi primera pregunta. Gracias. Gracias. Le pedimos a la maestra Daniela Alatorre acá que pueda Gracias, responder. secretaria. Gracias. Muchas gracias. Con su permiso, secretaria. En la ley de cine y el audiovisual, la disposición es que toda obra cinematográfica o audiovisual de largometraje debe entregar una copia en resguardo a la Cineteca Nacional. La Cineteca Nacional tiene un acervo histórico vasto, impresionante, hace un trabajo de preservación. El Instituto Mexicano de Cinematografía también tiene su propio acervo, tiene bodegas en la Cineteca Nacional, y creo que lo importante aquí es entender que como el mundo ha cambiado en estos 34 años, las copias que tenían esta copia de resguardo en la Cineteca Nacional eran únicamente las películas que se estrenaban en salas de cine. En estos 34 años el mundo ha cambiado muchísimo. El cine se ve, como dijo la secretaria, en muchos lugares, en muchas plataformas, circula de manera muy distinta. Y es muy importante que el Estado tenga copias en resguardo para conservar ese patrimonio histórico que tenemos, ese patrimonio cinematográfico audiovisual. Estas copias, la Cineteca Nacional en este momento recibirá esas copias. La Cineteca Nacional tiene un acervo que siempre está abierto a todo el público. Tiene formas de consultar, de saber qué se produce, entendiendo que lo que se produce no se produce únicamente para salas de cine, que también se produce para plataformas. Tener esta obligación, que además es una obligación que está en la ley de bibliotecas como parte de copias de resguardo,
Y lo que tiene la Cineteca es la posibilidad de promover en eventos culturales estas películas, siempre y cuando, por supuesto, haya permiso de quienes tienen los dueños patrimoniales de estas copias. Es importante entender que quien tiene los derechos patrimoniales de las películas conserva los derechos patrimoniales y que el permiso se tiene que obtener expresamente, pero que la Cineteca Nacional, además de preservar, resguardar, digitalizar y restaurar estas copias que tiene desde hace mucho tiempo y que ahora tendrá más, y que tiene la posibilidad de en circuitos culturales comunicar este patrimonio audiovisual que tiene el país desde hace mucho tiempo y que va a seguir construyendo, que es importantísimo que el Estado tenga un acervo. Los acervos ya existen, son unas bóvedas maravillosas que les invito a conocer a la Cineteca Nacional, en donde se hace todo este trabajo de preservación, y eso es lo que está dispuesto en la ley que se aprobó el miércoles en el Senado. Gracias. Y en un siguiente tema igual de esta nueva ley, quisiera conocer cómo va a ser esta relación de trabajo entre Indautor para preservar el tema de los derechos de autor, de las marcas también. Nosotros los medios de comunicación también formamos parte de este acervo que se resguarda, pero conocer también cómo le van a hacer con el tema de la voz. Antiguamente yo tengo un certificado que me licencia como locutora, pero a partir del 2016 quitaron este derecho porque argumentaron que el hecho de tener una licenciatura ya te daba esta posibilidad. Pero hoy en día, no quiero menospreciar a nadie y que no se sensibilice a nadie, pero cualquiera pudiera hacer locución. Y ahí es un hueco de la ley importante, porque entonces alguien que no tiene estas capacidades pudiera infringir en utilizar la inteligencia artificial para poder beneficiarse económicamente de algo que a otras personas les ha tocado o les ha costado mucho trabajo. Entonces, ¿de qué forma van a trabajar en ello? Gracias. Le pedimos a la directora general del Instituto Nacional del Derecho de Autor, el Indautor, Karina Luján, que venga. Gracias. Con su permiso, secretaria. Efectivamente, como bien lo dice, las licencias para locución dejaron de tener uso hace algunos años. Incluso fue algo que se discutió en el Senado apenas el día miércoles en cuanto a qué va a pasar ahora que los locutores y los locutores comerciales forman parte ya de las personas artistas, intérpretes y ejecutantes, y por lo tanto tienen derechos conexos en la Ley Federal del Derecho de Autor. Entonces, eso nos va a permitir a nosotros, a través de la regulación complementaria, establecer nuevas disposiciones con la finalidad de proteger estos trabajos, y como bien lo dice, si va a existir un tipo de regulación o de colegiación, nosotros también en la Ley Federal del Derecho de Autor tenemos una figura que se llama sociedad de gestión colectiva, que son quienes representan a determinados gremios, tanto de autores como de personas que se dedican a la ejecución. Entonces, este tipo de mecanismos también les va a permitir a los diferentes sectores de locución comercial y doblaje también permitir ese agremiarse en un sistema en el cual van a poder ejercer sus derechos y pues determinar cuáles son los requisitos para implementarse, independientemente de la licencia que se daba hace mucho tiempo y que sabemos que tenía infinidad de requisitos, y por ello también se prefirió dejar de utilizarla. Entonces, seguramente en la reglamentación secundaria lo vamos a fortalecer ya con esta inclusión de los locutores dentro de los artistas e intérpretes y ejecutantes. Gracias. En un siguiente tema, en próximas fechas van a tener un evento, Misa de Requiem de Giuseppe Verdi, y esto nos hicieron la invitación ahí en la Secretaría, y esto va a ser el próximo 25 de julio. No sé si tenga alguna información, si este va a ser solo un evento para prensa y de ahí darlo a conocer, o será un evento abierto al público en general en posteriores fechas. Claro. Ahorita investigamos. Ok.
Sí, con mucho gusto. Gracias. Y Sobre la pregunta que hacían, ya la interrumpí, Sí. Sobre la inauguración del tren Lechería AIFA, el encargado de esta gran obra, Andrés Layuz, informa que aún tenemos que confirmar con la presidenta Claudia Sheinbaum, pero que en principio sería el próximo fin de semana. Entonces, estamos en tiempo y del próximo, sí, porque ahora está la presidenta afuera, como ustedes saben, la extrañamos mucho, pero sería el próximo fin de semana. Y finalmente, tentativamente, no es una fecha ya oficial, pero ya están listos para abrir a la brevedad. Adelante. gracias, secretaria. Y finalmente preguntarle, ayer manifestantes cerraron Bucareli. Quisiera conocer si llegaron a algunos acuerdos o cuáles son las peticiones del tema de ayer, y también aprovechar que usted está ahora impartiendo esta conferencia para conocer si hay algunos acuerdos también con los productores y con los transportistas que también siguen amagando con este tema de cierre de entradas a la ciudad. Sí, muchas gracias. Bueno, ayer fueron pues varias organizaciones las que estuvieron allá con nosotros, a todos se les atendió. A veces demoran porque vienen como varios grupos, como fue el caso de martes, miércoles y jueves. Fueron que llegaron el lunes, martes, miércoles y jueves, casi fueron 3 o 4 días. Estuvieron alrededor de la Secretaría, nos dieron el paso libre y ahí se estuvo atendiendo algunos relacionados con temas de Puebla. Entonces se habla a veces a la autoridad correspondiente para que esté en esta atención. También hubo otras personas de Chiapas, también otras personas de Morelos y de Guerrero. También estuvieron los estudiantes de Ayotzinapa ayer, también tuvieron atención, así de los que me estoy acordando de memoria, porque pues son distintas mesas, pero en el transcurso del día le paso un resumen con el compañero Belmont y le informo de todas las mesas que hubo ayer y de los acuerdos a los que se llegaron. Ya seguramente el compañero subsecretario César Yáñez estará escuchando, que queremos ese resumen para usted especialmente. Gracias. Y un dato adicional, secretaria, ¿ha tenido alguna comunicación reciente con el Vaticano? ¿Hay alguna fecha probable de la visita del Papa? O sea, sí hemos tenido información, pero no es oficial. Entonces, nosotros siempre queremos respetar los canales oficiales, con el nuncio apostólico, con la propia junta de la Conferencia del Episcopado, en fin, de la Iglesia Católica. Entonces, esperamos que sí, esperamos sus tiempos, y pues ellos son los que tendrían que decidir en todo caso allá en el Vaticano si habría alguna fecha tentativa. Entonces, yo soy muy respetuosa con la parte diplomática, siempre con la Cancillería. Entonces, esperamos que lo que se vaya a decir, que surja de aquel lado, ¿no? Gracias, secretario. Sí. Buen día a todos. Adelante. Gracias, secretaria. Buenos días a todas, a todos. Armando Gama de Canal 11. Preguntarle, ahora que está la secretaria de Cultura, nos adelantaba un poquito sobre los conciertos de La Paz, preguntarle justamente cuáles son los próximos conciertos, en qué ciudades se estarían realizando, y un balance también de cuántas asistentes han acudido y el impacto medible, sobre todo pues hacia los jóvenes que tienen un objetivo pues muy primordial, que es justamente pues acercarlos a la paz. Muchas preguntas. Secretaria de Cultura, adelante. Muchas gracias por tu pregunta.
Para quienes no conozcan el Circuito Nacional de Festivales por la Paz, es obviamente una iniciativa del Gobierno de México que se complementa con muchas otras acciones de todas las secretarías para atención a los jóvenes, por instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, educación, deporte. Desde cultura, ¿qué estamos haciendo? Muchas cosas, pero concretamente en esto de los festivales que mencionas, estamos haciendo alrededor de 200 festivales en colaboración con los 32 estados, en los territorios de paz, en los municipios, en las distintas ciudades y localidades, y el objetivo es, llegar alrededor de 7 millones de jóvenes que tengan acceso a conciertos que por lo general tienen un costo muy alto, ¿no?, cuando son conciertos privados, pero también que esto emplea a los artistas locales. Hay una convocatoria que hicimos con Profest, salieron alrededor de 150 festivales y la idea es detonar la cultura desde los propios municipios, localidades, que ese recurso se vaya directamente a los artistas locales y también integrar artistas que tienen renombre, como el que acabo de mencionar, como, no sé, Los Ángeles Azules, y muchos artistas muy importantes. Al día de hoy hemos hecho colaboración con Tecama, que ahorita estamos en Cancún, nos vamos a Veracruz, Tijuana, próximamente vamos a estar en el Estado de México, que es el que vamos a anunciar en breve, en Morelos, en Mazatlán, los vamos a ir anunciando poco a poco, pero vamos a estar prácticamente en todo el país, sobre todo en una coordinación estrecha, y al día de hoy hemos impactado en alrededor de 600-700 mil jóvenes. Para este fin de semana y la jornada que viene intensa, yo creo que ya vamos a llegar pronto al 1 millón de jóvenes y prácticamente en eso consiste, en apoyar, por supuesto, el derecho a la cultura, pero también no solo en el acceso, sino en la participación y en que este recurso se vaya a contratar a los artistas locales y a que sean las propias comunidades las que detonen la vida cultural de sus territorios. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Ay, perdón, ¿no tendrán, yo tenía por ahí un video de recap de lo que hemos hecho, ¿no tendrán por ahí que mi equipo de comunicación lo haya podido mandar? Así ya podemos ilustrar un poquito más lo que estamos haciendo y pronto vamos a anunciar, porque ya salió el Profest, todos estos festivales en los territorios, municipios, estados. Entonces, ahorita les van a poner un corte, un videito. Mi corazón te olvida. Gracias. Muchas gracias.
Secretaria, preguntarle Adelante. también sobre el Tianguis del Bienestar. Sabemos que esta es una estrategia que se encabeza desde la Secretaría de Gobernación y que distribuye pues enseres domésticos básicamente en municipios muy pobres, sobre todo de Guerrero y de Oaxaca. Y bueno, que son decomisados incluso al crimen organizado. Preguntarle sobre esta estrategia, cómo va y si hay posibilidad de que se extienda hacia otros municipios, hacia otros estados, por favor. Sí, muchas gracias. Sí, efectivamente estamos en 3 entidades solamente, pero que son municipios que concentran marginación. Entonces, en el análisis que se hace de a dónde debemos ir, pues son los municipios que salen en la sierra en Oaxaca o en la sierra en Guerrero o ahora en el propio Michoacán. Entonces estamos en esos 3 estados. Por ahí teníamos la lámina que presentamos diario del Tianguis de Bienestar, de los avances, bueno, para cuando nos la pidan, que la tienen a los compañeros a veces, y que efectivamente quisiéramos ir a más lugares. Sí tenemos, muchas cosas que repartir, pero lo hacemos con orden, porque son artículos nuevos, de primera necesidad, y son completamente gratuitos que se otorgan a estas comunidades. Entonces, sí se necesita una gran logística, donde siempre somos apoyados por la Secretaría de la Defensa Nacional, y en realidad es un programa muy noble. La presidenta siempre está pendiente de los avances, y mire, aquí por ejemplo dice más de 334,000 personas beneficiadas. Hemos estado en 81 localidades. En Guerrero las beneficiadas son 197,000 más. En Oaxaca 54,372 en 55 localidades. Y en Michoacán en 83,124 personas en 5 localidades. Esto, por ejemplo, es parte de lo que hace la Subsecretaría de Construcción de Paz, donde está la licenciada Rocío Bárcena y su equipo. Y aquí está muy pendiente, por ejemplo, Anticorrupción y Buen Gobierno, esa secretaría que está siempre pendiente del trabajo que hacen los servidores públicos, y la Secretaría de Hacienda, con la cual hemos contado siempre, y también decía la Secretaría de la Defensa Nacional, y de parte de la Secretaría de Hacienda, pues el INDEP, el Instituto Nacional para Devolver al Pueblo lo Robado, aduanas, por supuesto que la agencia siempre nos ha apoyado, y también el SAT. Ellos nos apoyan con los artículos, pero también nos ayudan a repartir todos estos productos. Y quiero decir que la Guardia Nacional también participa con el equipo de gobernación. Entonces tiene que hacer toda una logística para acudir lejos a los pueblos más recónditos de nuestro país, y a estos lugares donde a veces pues no necesariamente llega un camión hasta la comunidad. Pero es un programa que te da muchas satisfacciones, y pues ayuda mucho a que no se desaparezcan los productos de las aduanas, ayuda a desalojar también y a que no se pague tanta renta por estos. Pero lo fundamental es pensar que por el bien de todos, primero los pobres. Aquí nos pusieron una lámina en donde dice que los artículos que se han repartido son 2,149,000, y pues se les da una bolsa y ahí van ellos colocando las cosas que van queriendo, que son zapatos, ropa, pues a veces vienen platos, mesitas, sillitas, lo que vayan ellos teniendo, telas, todo lo que se tiene en aduanas que nos dan y que va a dar a buenas manos. Entonces, pues ese es el programa, y muy bien.
Gracias, secretaria. También preguntarle sobre otro programa que se dirige desde la Secretaría de Gobernación, que es esta estrategia humanitaria México Te Abraza. Preguntarle cuántos apoyos, cuántos servicios se han otorgado a connacionales repatriados desde Estados Unidos, y también preguntarle si ha aumentado en los últimos meses o se ha establecido, digamos, en la misma cifra. Esto pues podría indicarnos el número también de repatriados de connacionales desde Estados Unidos, por favor. Sí, en el caso de este programa, gracias por su pregunta. En el caso de México Te Abraza, como todas y todos saben, es un programa que salió de la mente, del corazón de la presidenta Claudia Sheinbaum para recibir a los paisanos, a los mexicanos que vienen repatriados de Estados Unidos básicamente, que regresan a nuestro país y que efectivamente hay pues este programa que se llama México Te Abraza, porque precisamente recibe a los connacionales con servicios, con apoyos. Entonces, no sé si tengan una lámina por ahí también que damos, donde concentran el número de repatriados. No, esa no, antes. Mire usted, del 20 de enero de 2025 al 16 de abril actual, hemos tenido 203,685 repatriaciones, de las cuales de manera terrestre han llegado 164,444 personas y de vía aérea 39,441. Aquí está, a partir de enero de 2025, cuántos han llegado cada tiempo. Aquí están los retornos asistidos a los cuales se han atendido con México Te Abraza, porque desde el primer día la presidenta nos ordenó prepararnos para la llegada de nuestros paisanos. Entonces, aquí están, estos son datos del Instituto Nacional de Migración, que es la oficina que se encarga de la recepción inicial, también de darles a cada uno de nuestros connacionales el documento respectivo para que reciban los apoyos, las ayudas. Esto está comprendido del mes de enero de 2025, del 20 al 31 y de ahí hacia adelante. Si usted ve aquí, pues no se ve un aumento en las repatriaciones, más bien, si le puede dar a la que sigue, estos son los centros de atención. Les podría dar exactamente la lámina en donde se han tenido las repatriaciones anuales, no sé si la tengan, es la que se presenta en gabinete. La tendrán los compañeros encargados ahí, en donde pues al contrario ha bajado. Digamos, de el año pasado, de cuando llegó el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, se ha bajado aproximadamente un 87% de ello. Entonces, pues es bajo el número todavía de personas que están siendo repatriadas. Entonces, estamos muy contentos con México Te Abraza porque pues actualmente tiene 8 centros de atención. Aquí vienen las entidades en donde está, también incluyendo a Tapachula y también en Tabasco, en Villahermosa. Y cada centro de atención tiene una capacidad para recibir a 200 personas para un total de 1,600. Se reciben aproximadamente 300 al día, 350, depende del día. Entonces, pero seguimos atendiendo. Ayer, por ejemplo, se recibieron 262 y así día a día estamos trabajando en eso. Muchas gracias. Gracias, secretaria. Y si me permite...
siempre los paisanos cuentan con el apoyo de su gobierno, porque el apoyo que nosotros hemos tenido, todo el país, por parte de los apoyos que ellos nos llaman, no es una cosa que es muy importante para nosotros, o sea, es muy valiosa. Así que aparte de todo, pues son mexicanos, así que siempre bienvenidos. Gracias, secretaria. Perdón, si me permite nada más finalizar con una pregunta más para la Secretaria de Cultura. Claro que tiene sí. que ver con estos apoyos al cine, con la aprobación de nuevas leyes. Justamente se amplía el periodo de permanencia del cine mexicano, pero se estaría tomando medidas como para posicionar películas mexicanas, digamos, en horarios estelares, porque normalmente el cine mexicano en las carteleras pues tiene horarios poco frecuentados por las personas, por el público. ¿Se estarían tomando este tipo de medidas también? La maestra Daniela Latorre, adelante. Muchas gracias. Creo que lo que mencionas es muy importante. En la ley lo que se establece es que se conserva el 10%, pero lo que se busca es entender qué quiere decir ese 10% de exhibición. Ese 10% de exhibición es la exhibición por sala o por complejo, con una medida semanal, con medidas compensatorias semestrales, y establece que los horarios que se den para estas películas que corresponden a esta reserva deben ser horarios equitativos a las de películas de otra nacionalidad, que las películas deben permanecer 14 días en cartelera. Hay que entender también que cada película tiene su propia estrategia de distribución y es importante entender que el cine mexicano debe encontrar sus propias estrategias. Hay momentos del año, por ejemplo en el verano, en donde a lo mejor estrenar una película mexicana no es conveniente porque quedaría enterrada entre los estrenos del verano, y que muchas veces esas estrategias dependen de entender cada vez mejor a este público que quiere tener acceso al cine nacional. Y también establece la ley que los avances promocionales de las películas de esta reserva se tienen que pasar en las salas de cine al menos 15 días antes. Estamos hablando de tener un músculo publicitario para nuestras películas que sea equitativo al de otras películas de otras nacionalidades. Creo que pensarlo de manera integral nos ayuda también a que podamos tener resultados mejores para la exhibición de cine mexicano en salas de cine, pero también para la circulación de cine mexicano en espacios alternativos de exhibición, que existen muchísimos en el país, en otras pantallas y en otras plataformas. Quisiera decir también que, como lo dijo la presidenta hace algunos meses cuando presentamos aquí la iniciativa de ley que hoy está aprobada, esta no es una ley que escribió la presidenta, que escribió la secretaria de Cultura o que escribí yo. Es una ley que se ha trabajado durante muchísimos años en mesas de trabajo con miembros de la comunidad, entendiendo que es un ecosistema complejo, que el mundo ha cambiado profundamente y que nos tocó en esta administración trabajarla, empujarla y ver este momento histórico de que esta ley se apruebe, pero que ha sido un trabajo de muchísimas personas y muchas comunidades de entender cómo debe modernizarse una ley de cinematografía y audiovisual en este momento, y también empatar con muchas cosas que ya se hacen desde la Secretaría de Cultura y del Instituto Mexicano de Cinematografía para promover un cine diverso, para responder a un cine que es multicultural, a un país que es multiétnico, y para realmente, como dijo la Secretaría de Cultura, lograr que el cine se descentralice, que se realice en distintos espacios y que haya una política integral en donde hay una ley de cine que es un sustento legal, pero también hay nuevo incentivo que ayuda a promover que haya más producción, que haya más rodaje, que haya más empleos y que haya una mayor derrama económica. Muchísimas gracias. Gracias, buenos días a todas, a todos. Aquí le van a dar ya la información por parte de la Secretaría de Cultura. Muchas gracias. El concierto que mencionas efectivamente es en Bellas Artes este sábado que viene, 25 de abril,
A las 12, esta es la misa Requiem de Verdi en la sala principal, y es importante destacar que es parte de la participación de la Orquesta Carlos Chávez, que como saben es una de nuestras escuelas más emblemáticas de música, es una gran orquesta juvenil y es parte de su temporada, que por supuesto que tienen espacio en el Palacio de Bellas Artes. Recordemos que hemos hecho un trabajo importante con apoyo de la presidenta para fortalecer las escuelas del IMBAL, del INA y por supuesto pues sus actividades sustantivas. Va a estar, además colaboran con el ensamble escénico vocal y el coro sinfónico comunitario y coro Pro Música. Van a haber más de 230 músicos acompañados de solistas como Berta Granados, que es una soprano muy importante, Belén Gómez, Alan Pingarrón, tenor, José Luis Reynoso en el bajo, y es un evento abierto al público con un costo muy bajo por boleto, y además de la prensa, pues evidentemente está abierto al público, pero es parte del trabajo que hacemos de educación formal, de educación artística con la Orquesta Carlos Chávez. Muchas gracias por tu pregunta. Muchas gracias. A ver usted. Gracias. Buenos días, secretaria. Quisiera insistirle sobre la visita sobre la reunión de trabajo que va a tener con el alto comisionado. Le van a presentar, supongo, que todos los informes o el trabajo que ha hecho el gobierno en materia de desaparecidos. ¿Habrá énfasis en los casos de desapariciones que se cometieron durante el periodo de Felipe Calderón? ¿Ya tiene usted una idea cuántos? ¿Nos puede decir cuántos son? Mire, cuando se tiene una reunión así, pues más bien, como él es la visita, la secretaría o cualquier dependencia siempre está abierta a las preguntas, a los cuestionamientos que tiene un visitante, un personaje como el alto comisionado de Naciones Unidas. Entonces, más bien, pues nosotros en el equipo pues estamos listos para escucharlos. Claro que haremos el planteamiento de los avances que hemos tenido, pues no solamente en materia de desaparecidos, sino sé si siquiera se aborde el tema del CED, no necesariamente. Mire usted, la Secretaría de Gobernación, el Gobierno de México, encabezado por la Secretaría de Gobernación, tiene un sistema robusto de atención a los derechos humanos, a cumplir con garantizar el respeto a los derechos humanos. Entonces, sí, no solamente me gustaría abordar el tema sobre búsqueda. O sea, a mí me gustaría decirle todo lo que hace la Secretaría de Gobernación en la materia. Entonces, no solamente nosotros encabezamos, pero son mucho trabajo que se tiene en nuestro país en la materia, en los estados, en las fiscalías, en las comisiones en general, pero pues ustedes saben cuánto trabajo le dedica la Secretaría de Gobernación en materia de discriminación, del mecanismo de defensa, de protección a la defensa de los defensores de derechos humanos y periodistas, o lo que tiene que ver con el tema de búsqueda de víctimas. En fin, es mucha la materia, el tema de justicia, esto de lo que estábamos hablando antes. Son, no sé, como unas 10 o más organismos que están ahí, y pues más bien no solamente es un tema, el alto comisionado no sabemos cuál sea el interés que tenga con respecto a México. Entonces, veamos muchos temas que estamos atentos a muchos temas y abiertos a cualquier tema que a ellos les interese. Entonces, no estamos diciendo vamos a ver eso. Claro que nos interesa hablar de los avances en materia de búsqueda. Por ahí teníamos una lámina
que me gustaría reiterar. Si me permite el micrófono y me encuentra la lámina, sí me gustaría plantearla ahora que la tengan. ¿Qué es esto? A partir de julio de 2025, cuando se reformó la ley precisamente para fortalecer la búsqueda de personas desaparecidas, iniciamos ahí venían en la ley obligaciones nuevas que teníamos que realizar. El refuerzo de lo que ya se venía haciendo desde la administración anterior en el tema de personas desaparecidas. Entonces, la alerta nacional de búsqueda de personas desaparecidas no existía. Entonces se creó a partir de esta administración y ya está funcionando. Entonces, cuestiones nuevas que nosotros querríamos plantearle, pero pues que son ampliamente conocidas o que ya son conocidas por ustedes, pero que queremos hacer énfasis, como lo estoy haciendo ahora. También cosas que no existían, la obligación de abrir carpetas de investigación ante el primer reporte de desaparición. ¿Por qué? Porque un reporte no te obliga a hacer una investigación exhaustiva. Una carpeta de investigación sí lo hace ante la fiscalía correspondiente, la FGR, las fiscalías de los estados. La creación de la Base Nacional de Carpetas de Investigación. Vean qué importante es de saber qué significó cada una de las desapariciones, si fue ausencia voluntaria, si fue por un delito, qué significa. Esa es la investigación que hacen las fiscalías. Por eso digo, no solo es responsabilidad de Gobernación, sino también de las fiscalías la investigación de los casos. Y la creación de la Plataforma Única de Identidad, que pues tiene que ver con el RENAPO, con otras cuestiones que son cruces precisamente de los datos de las plataformas públicas y de todo lo que los que quieran colaborar, todas las dependencias y estados, entidades que por ley deben hacerlo. La obligación de las entidades de contar con fiscalías especializadas. La mayoría de los estados ya tiene una fiscalía que tiene que ver con este delito. Fortalecimiento del Banco Nacional de Datos Forenses, el robustecimiento de la Comisión Nacional de Búsqueda con equipos y especialistas del tema. También todos los registros deben contar con datos mínimos de identidad. La coordinación entre las comisiones de búsqueda y las fiscalías estatales y la FGR son importantísimas, y la incorporación de las comisiones estatales, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas al Sistema Nacional de Búsqueda. ¿Qué les quiero decir con esto? Que ya hay un sistema. No es solamente una dependencia, sino que tenemos la obligación todos de trabajar en coordinación y de que cada uno de estos ordenamientos legales se cumpla. Entonces, eso es parte de lo que dice la reforma y de lo que tenemos ahora que cumplir. ¿Se prevé que el alto comisionado se reúna con la presidenta o nada más sean secretarios de Estado? Se está viendo la agenda, como yo les decía. Solamente quisiera que se diera a conocerla oficialmente. Yo creo que la presidenta ha dicho aquí que está en la mejor disposición siempre de reunirse con las autoridades de los temas, y pues nosotros estamos en la mejor disposición, el Gobierno de México, de hacerlo. Entonces esperamos, porque no conozco la agenda, la están haciendo el alto comisionado y la Cancillería. Entonces yo quiero ser incluso prudente con eso para saber a qué hora, en qué lugares. Eso todavía no se conoce. Entonces ella ha dicho que tiene disposición. Veamos si las agendas empatan y adelante.
Secretaria, ¿me permite preguntarle sobre otro tema? ¿Qué información tiene o en qué condición está el registro de la luz del mundo a raíz de todo este escándalo judicial que se ha estado ventilando en los medios? O sea, la iglesia como tal tiene registro, ya tiene mucho tiempo. Lo que sí está detenido, no está autorizada, el que un ministro de culto que ha sido el que ha estado por muchos años al frente, ese sí está suspendido ante la autoridad correspondiente, pues porque además está purgando una condena fuera de nuestro país. Entonces, pero ya tiene algunos meses que se ha suspendido. ¿Recuerda más o menos desde cuándo? Yo le puedo dar una tarjeta en el transcurso del día y sí, con mucho gusto. Solamente le puedo decir que está suspendido. ¿Habrá más, no sé si se llaman obispos, sacerdotes? Todo depende de las investigaciones de las autoridades. En realidad, la Secretaría de Gobernación y el gobierno en general es prudente siempre porque al momento de calificar, si están cumpliendo todos los requisitos, pues generalmente sí. Cuando se trata de delitos, entonces la autoridad nos da parte y actuamos en consecuencia. Y solo un tema más sobre este comité de amnistía. ¿Cuántos casos se están revisando? Y se ha hablado muchísimo sobre todo de las injusticias con la comunidad indígena. ¿Nos podría dar datos al respecto? Sí, no los tengo de memoria, pero sí con mucho gusto. Muy interesante ahora cómo es que el Poder Judicial ha estado apoyando mucho la parte de la liberación de indígenas, de mujeres y también de adultos mayores, de personas enfermas que están a veces en fase terminal y permanecen en los reclusorios. Y eso a nosotros pues nos ayuda este apoyo por parte del Poder Judicial, también de los poderes judiciales de algunos estados. Porque son conscientes a veces pues de la circunstancia en materia de justicia. Entonces, o de las injusticias que pudieron haber cometido algún servidor público. Esa es una de las satisfacciones más gratas que se tienen en la Secretaría de Gobernación, el ayudar pues a muchas personas que no tienen a veces el recurso para un abogado, que no han sido atendidos por las defensorías, etcétera. Y es muy interesante, además, pues creemos que después de la vida, la libertad de una persona es lo más importante. La defensa de la vida, la defensa de la libertad. Y entonces, pues sí, a veces con las libertades, pues como he estado presente en muchas de las preliberaciones que se hacen, pues sí te conmueve, ¿no? Te conmueve. Gracias. Adelante, usted, que le doy la palabra desde hace rato y la toman las compañeras. Gracias, secretaria. Adelante. Preguntarle sobre estas reformas en materia de cinematografía, sí. En cuanto a esta nueva, digamos, esquema para la dispersión de los apoyos, ¿cómo se garantizaría en las reglas de operación pues que se dispersara pues estos apoyos para el cine pues en todo el país, sobre todo en comunidades más alejadas que tienen proyectos muy interesantes para cintas mexicanas? Por favor. Daniela Alatorre. Gracias, secretaria. Con su permiso, secretaria. Desde el Instituto Mexicano de Cinematografía tenemos muchas convocatorias y muchas convocatorias que son específicamente para atender temas de descentralización
y comunidades. Me gustaría mencionar algunas porque creo que sí es importante, que es Producción en los Estados. Es una convocatoria específicamente para producir largometrajes en los estados. No pueden aplicar personas de la Ciudad de México. Y esta convocatoria además obliga a quienes apliquen a la convocatoria a tener apoyo de alguna institución pública o privada de los estados. Esto lo que ayuda es que se acerquen a sus propias autoridades, a sus propias universidades, empresas, que las personas sean del Estado, que filmen en el Estado y que contraten también a personas que están en el Estado. Tenemos una convocatoria que es un estímulo a la creación audiovisual para directores indígenas y afrodescendientes, que es el ECAMC, que además de apoyar procesos de escritura, desarrollo, rodaje, edición y postproducción, es un año de acompañamiento y una residencia de una semana. Estas películas son películas que además, cuando se terminan, el Instituto Mexicano de Cinematografía trabaja para buscar hacer muestras, curadurías que viajen por todo el país y por supuesto fuera del país. Desde hace varios años se hace una muestra de las películas del ECAMC en el Zócalo de la Ciudad de México. Creo que lo importante es que la ley es el sustento jurídico que permite al Instituto Mexicano de Cinematografía seguir apoyando y seguir promoviendo a través de estas convocatorias en las cuales en los últimos años hemos logrado incrementos no solamente en las bolsas para las convocatorias, sino también específicamente los montos a los que pueden acceder, y a través de estos instrumentos muy específicos seguir promoviendo la descentralización y la atención a población vulnerable. Hay una convocatoria para hacer películas dirigidas a cine para las infancias, hay una convocatoria de cortometrajes que además está dividida por regiones para asegurarse que haya cortometrajes de todo el país, y esto lo que permite es justo que las políticas públicas que están plasmadas en la ley se lleven de manera concreta con la manera en la que se entregan los apoyos públicos. Gracias. Preguntar también en estas reformas sobre el derecho de autor, si los intérpretes de voz tendrían que registrarse, cómo lo harían, y también ¿qué sanción habría para instituciones, personas o empresas que usen sin consentimiento de los derechos de la voz o de la imagen digamos, bueno, para lucrar esos recursos que estarían ya protegidos por la ley? La maestra Claudia Curiel, la licenciada Karina Luján. En cuanto a los intérpretes y ejecutantes, donde se incluyen nuevas categorías como son los locutores comerciales y los artistas de voz, no necesitan un registro específico en el Instituto Nacional del Derecho de Autor. Como ya lo comenté hace un momento, sí pueden agremiarse dentro de las sociedades de gestión colectiva, en su caso que se creen para proteger algunos de estos gremios y pues hacer la defensa colectiva de sus derechos. Entonces no necesitarían como un registro previo para ello. En cuanto a las sanciones que existen para las empresas, por ejemplo, que contratan a los locutores o a las personas de doblaje y utilizan su voz o su imagen después del plazo por el que fueron contratados, o bien para una modalidad distinta. Pensemos, se contrató para televisión y después se utilizó en plataformas o en radio. Este tipo de vulneraciones a las disposiciones nuevas que señala la Ley Federal del Derecho de Autor establece dos tipos de infracciones: una en materia de derechos de autor cuando no se genera un beneficio comercial, y también una infracción en materia de comercio para cuando se obtiene lucro por parte de la empresa. Eso también se fortaleció con esta reforma. Gracias. Sí. Gracias. Secretaria Rosicela, si me permite preguntarle también que, bueno, también ya fue aprobada por las cámaras del Congreso y por las legislaturas locales el Plan B, estas reformas constitucionales, y desde el Ejecutivo consideran enviar alguna propuesta de reglamentación secundaria, o ya el marco jurídico actual, con el marco jurídico actual ya se puede poner en práctica y pues que se puedan ya poner en práctica estos ahorros que se están planteando en la propuesta. Sí, efectivamente, ya no se prevé otro planteamiento legal al respecto.
con lo ya planteado en esta iniciativa constitucional enviada por la presidenta, es suficiente para hacer los cambios respectivos y hacerlo efectivo ya. En cuanto esté la publicación, de inmediato. Haría el llamado a que de inmediato las instancias locales y electorales pues apliquen estas reformas, esta ya ley. Faltan todavía la publicación, pero ya están los estados respectivos, los congresos han aprobado, entonces ya es constitucional. En el día de hoy les confirmo, eso se hace en el diario oficial y la cuestión de la declaración también. Entonces, hoy le confirmo con mucho gusto. Pues sería cuánto. Ya terminó, ¿verdad? Gracias, secretaria. Muchas gracias. Nos vemos el lunes. Falta Bulmaro o falta Suave Patria, me dicen, pero yo por mi parte sería todo. Muchas gracias. Con su permiso, secretaria de Gobernación. Tlanesic, secretaria. La saludo en la lengua náhuatl, Tlanesic. Secretaria de Cultura, amigas, amigos, Tlanesic. Como se los comenté, les saludo en la lengua náhuatl del norte del estado de Puebla. Los mexicanos somos un pueblo lleno de energía y determinación. Por nuestras venas corre el espíritu de los primeros habitantes de esta tierra, quienes encontraron en la naturaleza no solo un alimento, sino también la fuerza. Los dorados campos de nuestros ancestros fueron espacios de respeto, comunión y equilibrio. Nuestros abuelos guardaron con la tierra una relación que hoy se vuelve más importante e urgente que nunca. De ese vínculo nació el amor por sus frutos, siempre presentes en rituales, en la cocina y en las fiestas de los pueblos y comunidades originarias. Pero más que un simple platillo, los tesoros del campo son un discurso de identidad, una herencia cuyas raíces llegan hasta el presente. Por eso hoy, en Suave Patria, queremos rendir un homenaje a algo que comienza siendo muy diminuto, pero que es capaz de otorgarle un poder al pueblo. Con el permiso de usted, secretaria, amigas y amigos, les compartimos la siguiente cápsula. En el sur de la capital, donde la ciudad parece detenerse y la tierra aún respira, la milpa sigue latiendo como hace generaciones. En Santana Tlacotenco, Milpalta, cada grano cuenta una historia y cada cosecha es memoria viva. Soy productora de nopal y productora de maíz. También transformamos los productos que nosotros cultivamos. Tenemos diferentes preparaciones. Tenemos desde maíz, pinole, tenemos para hacer tortillas, tamales, gorditas, tlacoyos y algunos postres. También sembramos el nopal y bueno, más bien yo me dedico al campo y es la que transforma. Y pues toda la familia está involucrada en esto. A nosotros nos satisface mucho la elaboración de nuestros productos porque sabemos que están libres de químicos y es una satisfacción saber que nosotros mismos comemos lo que sembramos. Ese trabajo tiene nombre, la Gran Milpa. Las nuevas generaciones no solo heredan la tierra, sino el amor por ella. La milpa no se aprende, se vive desde la infancia. A mi niño, que apenas tiene 1 año, apenas le estamos enseñando a que conozca nuestras semillas, las está reconociendo, apenas va a ver este año cómo se va a transformar un elote y cómo lo utilizamos. Se siente uno orgulloso de lo que uno cosecha, ves el esfuerzo realizado de toda la temporada, cuando ves que ya salió nuestro frijol, nuestro maíz, nuestros granos. Lo que transformamos y comercializamos nos enorgullece de que alguien lo pruebe y nos diga qué rico está. En un mundo que avanza rápido, donde muchos olvidan de dónde viene lo que comen, en Milpalta hay quienes siguen resistiendo con dignidad y profundo amor por la milpa. El pueblo de Santana Tlacotenco nos enseña que nuestra milpa es más que un alimento.
Es tradición, cultura e identidad. Es un corazón que late desde hace miles de años bajo el sol de nuestra tierra. En ella germinan el maíz, el frijol, la calabaza y el chile. Pero también florecen la memoria y el esfuerzo comunitario. Del vientre de nuestra madre tierra nacieron rituales, fiestas y esas tortillas que se ahuecan sobre el comal caliente acariciado por la cal. ¿Quién no ha degustado una tortilla con un poquito de sal y recordado la voz de su abuela? ¿O quién no ha visto ese elote emergiendo de la olla, saboreando el placer de su historia? ¿O aquella palomita convertirse en esa nube a través de ese sonido tan peculiar que alegra a las niñas y niños? Por eso es la milpa, amigas y amigos, un orgullo que llevamos en la sangre, en el paladar y sobre todo en el corazón. Tlazocamati. Muchas gracias. Gracias, secretario. Muchas gracias. Vamos a hacer lo propio, ¿verdad? Nos dio hambre con esos tamales. Muchas gracias, gracias. Buen día, buen día. Gracias.